El lugar era poco más que un villorrio. Un par de cafés y un mercado pequeño le proporcionaban algo de urbanidad a un poblado sereno, montañoso, desde donde se podían apreciar unas postales espectaculares de la isla. Nos habían anotado la dirección en Atenas, pero las dificultades del idioma y la escasa señalización nos llevaron a recurrir al boca a boca. 3 intentos sin resultado. Era extraño en que una comunidad tan reducida nadie conociera a mi tía. Mientras caminaba en ascenso, la Consuelo, mi mujer, transitaba en el auto a baja velocidad, a mi lado. La incógnita se despejó en una taberna. A las afueras del recinto, 3 viejos compartían unas copas de vino. Había preferido consultar a los jóvenes porque podía comunicarme con ellos en inglés. Con los viejos tendría que hacer uso de mayor histrionismo, como una suerte de Tarzán intentando dar a conocer una idea. Para mi sorpresa, bastó con pronunciar el nombre de mi tía para que uno de los viejos se incorporara con gran agilidad de su silla y, acompañándome a algunos metros, me indicara con el dedo índice de su mano derecha el sitio específico donde debía dirigirme. La casa tenía 2 pisos. En el balcón se encontraba mi tía, que al verme alzó los brazos y saludó efusiva. «¡Mr. Gonzalo!», gritó con una sonrisa. Le agradecí en inglés al amable anciano. La reverencia debió ayudar porque advertí que entendía mi demostración de gratitud. «Es aquí», le dije a la Consuelo. Cuando nos estacionamos, mi tía ya se encontraba en la calle y nos abrazaba con enorme cariño. Era la primera vez que nos veíamos. No la he vuelto a ver desde ese día. Y ese es el comienzo del libro del cual hablaremos en esta nueva tertulia desde la amable y apacible Queleo Forestal. El griego, de Gonzalo Garay, el último libro de un amigo ya de la casa, de esta casa, del Tercer de Cultura también, pero hoy estamos ante el público de Queleo Forestal. Libro editado por la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Gonzalo, qué gusto tenerte acá en estas posibilidades que hemos tenido de poder conversar en vivo. Gracias por aceptar esta conversación. No, el gusto es mío, Humberto, una vez más verte y es muy agradable compartir contigo siempre. Agradezco el espacio que nos da siempre Queleo Forestal y especialmente la difusión que tú proporcionas a través de tu plataforma. Así que para mí el honor es mío y el gusto es mío. Hoy tenemos un nuevo libro que probablemente es un tono distinto a los libros anteriores que conocimos a través de la ficción, cuentos, novelas, y hoy tenemos uno que aborda desde la no ficción y uno más y con un tono muchísimo más personal. ¿Cómo se gesta el griego? ¿Cómo das con Evangelos Bournaz Marioli, que es tu abuelo, sí, que es el protagonista de este libro? Sí. Mira, para mí es un libro muy especial, ¿eh? Te diría que es el libro que siempre quise escribir y por alguna razón no lo había hecho. Probablemente no lo había hecho porque implica desnudarme por entero y retratar lo que yo he sido históricamente, lo que soy y lo que he sido históricamente. Todo está muy conectado, nuestra familia está muy conectado con los griegos. Nosotros tenemos familiares allá todavía y la vida de mi abuelo era que siempre fue un personaje muy emblemático dentro de la familia, era una verdadera incógnita en algunos aspectos, ¿eh? Él marcó mucho, nos legó una cultura exquisita, una cultura llena de comida, de tradiciones de bailes, una manera de pensar muy especial, pero yo no alcancé a conocer. Yo me estaba gestando cuando él falleció 2 o 3 meses antes de que yo naciera. Entonces, bueno, no quiero hacer tanto spoiler del libro, pero de alguna manera mi mamá, ella decretó que yo tenía que ser un poco la extensión de mi abuelo. Y eso representó cierta carga en algún minuto que yo fui de alguna forma manejando con los años. O sea, era súper importante para mí, desde el punto de vista de la identidad, conocer más de mi abuelo, saber más de la historia, aventurarme. Nosotros viajamos y investigamos en Buenos Aires
cómo fue que llegó, en qué barco llegó, cuánto tiempo estuvo, qué hizo, no sé, dónde vivió, todas esas cosas que me sirvieron a mí para entender mucho más de lo que era el proceso cultural de nuestra familia. O sea, aquí el trabajo del griego fue de alguna forma distinto al trabajo propiamente tal del novelista. Sí, claro, o sea, gran parte de este libro yo lo tenía escrito en mi cabeza como Cortázar, sin ser Cortázar, porque jamás me atrevería a esa osadía de pensar que Cortázar tenía siempre los libros escritos, ¿no? Y él decía, bueno, me falta llevarlo al papel, pero bueno, algo así ocurrió con este libro. O sea, gran parte de lo que yo puse ahí, son vivencias mías, personales. Otro tanto fue lo que fui recopilando de las entrevistas y las conversaciones con mis familiares. Y hubo un hallazgo súper especial un par de meses antes de empezar a escribir el libro. Porque una tía mía muy querida, con la que tuve una relación entrañable, que ya falleció, hermana de mi mamá, quizás la más vinculada con el mundo griego, que ella hablaba griego y fue a Grecia muchas veces, ella también escribía, vivía en Japón, pero ella también escribía, pero ella escribía para ella. Y mi mamá me entregó una carpeta con sus escritos, que fueron tremendamente potentes para mí, porque son escritos muy potentes y están en el libro, desde el punto de vista de la identidad que ella siempre intentó encontrar y que yo creo que vino recién a descubrir una vez que regresó a Chile y se abuenó con el país. Vino fundamentalmente a hacer un tratamiento paliativo con una enfermedad incurable y eso para mí fue súper revelador y forma parte del libro, porque al final del día el mensaje último del libro es el sentimiento del inmigrante. O sea, mi abuelo siempre quiso volver a Grecia, todos lo dicen, de hecho tenía pasajes hasta comprados y mi abuela no quiso ir. Y hubo dos tíos míos que también vivieron afuera, en Estados Unidos y en Japón, y ellos también desarrollaron un sentimiento bastante especial, pero siempre muy fuertemente vinculado a la tierra propia. Mis tíos venían a Chile en búsqueda de ese Chile de los 70, por ejemplo, o los 60, que nunca volvió a ser el mismo. O sea, no era el Chile amigable de antes, pero el recuerdo de la tierra propia anidaba en ellos fuertemente, tanto como el recuerdo que tenía mi abuelo de su tierra natal. Él se comunicaba por cartas con sus padres, con sus hermanos, pero nunca más los volvió a ver. Y yo creo que algo pasa con eso en el fuero interno, en términos de que esa añoranza del suelo propio, si no la administras bien, se transforma en pena y probablemente en enfermedad y en muerte. Los tres murieron muy jóvenes. Y en el libro también es interesante como la forma en que toca el sentimiento inmigrante, porque muchos, o gran parte de las historias que se cuentan es como el inmigrante que viene arrancando de una situación crítica políticamente hablando, o de una guerra. Aquí dices que pudo haber arrancado de un mal amor, sí. Tu abuelo. Sí. Bueno, no está 100% probado, pero es como la teoría que lanzas en el libro. Sí, porque así me lo plantearon. Y es paradójico que mi tía, hija de él, también huyó de un amor y se fue a otro país. Entonces tú finalmente dices, ¿cuánta pasión hay en esa persona? ¿O de qué manera administran el fuero interno, el lado emocional, que tienen que finalmente optar por generar una vida totalmente distinta porque no son correspondidos o porque no quieren, no sé qué habrá ocurrido con ellos, o sea, para olvidar finalmente quizás. Y entonces promueven un cambio de vida absoluto. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Porque además me llamó la atención porque es algo que yo supe ya de grande y me ayudó a entender o a ver a mi abuelo desde una dimensión bastante más humana. O sea, a entenderlo desde su debilidad también. Porque para mí, en gran parte de mi vida, mi abuelo era un héroe, en el fondo. O sea, un señor que había atravesado 2 océanos para llegar a esta tierra nueva, forjarse una vida, criar 7 hijos y legarnos una cultura exquisita, riquísima, que nosotros mantenemos hasta el día de hoy. Nosotros tenemos reuniones familiares
donde abunda la comida, la música, y nos reconocemos y nos identificamos, que es lo mismo que me ocurrió cuando con mi señora estuvimos allá. O sea, pasamos a ser en 2 segundos uno más. También me da a entender que tú siempre escuchaste hablar de tu abuelo. Sí. Siempre tu madre fue, como lo mencionaste, de alguna forma ella quería ver a su padre en tu propia imagen. Sí. Sí. Sí, bueno, yo creo, no es que lo crea, mi mamá me lo ha confirmado. Entonces, eso para mí fue súper potente. Yo en algún momento lo asumí con mucha naturalidad, pero con el tiempo se transformó en un deber ser que representaba una carga. Y yo de alguna manera me fui liberando de esa carga con el tiempo y creando una personalidad propia. Yo por mucho tiempo intenté entrar en el molde de lo que yo pensaba que se esperaba de mí. Mi familia no tiene la culpa, o sea, yo creo que lo hicieron con las mejores intenciones, más allá de todo lo que me entregaron. Pero sí representó algo potente. O sea, yo me identificaba mucho con un abuelo que no conocía, que no había conocido, que conocía de referencia. O sea, y eso intento traspasarlo también en el libro. O sea, de alguna forma soltarlo. Soltar a mi abuelo, que yo creo que es lo que él hubiese querido en vida también. Él siempre fue un aventurero por naturaleza, y yo creo que él también hubiese querido que yo me aventurara a tener una vida propia. ¿Y qué hace que ese alma de aventurero, lo que tú le asocias a Ícaro, a la figura de Ícaro, Sí. En ese aventurero que también llega un momento donde añora la tierra propia, Sí. donde de pronto el aventurero queda guardado un poco y decir, quiero descansar, quiero estar en mi lugar? Sí, claro. O sea, mira, yo creo que él, y también lo digo en el libro, yo creo que si mi abuelo hubiese tenido conciencia de lo que ha representado la isla en este último tiempo, o sea, la isla es uno de los 5 destinos azules del mundo. O sea, destinos donde la gente es más longeva, donde la gente vive más y en muy buenas condiciones, por muchos factores. Comida orgánica, y también la isla es muy escarpada, consumen vino de la isla, todo se produce ahí, por razones políticas, históricas, ancestrales casi. Viven con cero estrés y el comercio es justo. Es un lugar bastante idílico y bastante mágico, o sea, es un lugar para vivir, para vivir con tranquilidad. Entonces tú te vas a la isla y te encuentras con puros viejos, en súper buen estado de forma. Ellos promueven las relaciones personales, las relaciones de pareja, hasta viejitos. Todo eso hace que ellos vivan más y vivan en buenas condiciones. Yo creo que eso finalmente era lo que mi abuelo quizás añoraba, más allá de su familia. Que intentó buscar ese lugar, ese rinconcito de iglesia en Chile, el establecimiento Negrete, por ejemplo. Sí, claro. Él lo intentaba buscar, él cada vez que llegaba en barco, mi abuelo después de Negrete fue a Concepción, y tenía amigos griegos. De hecho, los cachicas eran amigos de mi abuelo, y cada vez que llegaban barcos griegos, eran invitados a la casa de mi abuelo y se hacían fiestas, porque bueno, tú sabes que los griegos en general son muy festivos. Entonces, él celebraba la posibilidad de conversar en su propio idioma, que es como estar en el hogar finalmente. O sea, yo coloco un poco eso en el libro. Cuando tú te vas a otro país, el lugar desde donde sale ese idioma nuevo que tú estás hablando, no es el mismo desde donde sale tu idioma de raíz, tu idioma de origen. O sea, tu idioma de origen sale de tus entrañas, desde lo más íntimo. El otro tú lo estás pensando, lo estás razonando. O sea, está en tu cabeza, pero no está en tu alma. Cuando llegaban los griegos a Concepción, mi abuelo era muy feliz y los invitaba siempre y hacían grandes fiestas en la casa. Y esa era una forma de regresar a sus orígenes, lo más cercano que podía tener. Tú, en ese paso por Argentina, donde también mencionas que pudo haber conocido a Aristóteles Onassis, Sí. o se pudo haber topado con él,
su destino Chile. Porque en algunos momentos, en algunas historias de inmigrantes, como en algunas historias de inmigrantes, su destino siempre es Chile. Aquí su destino era Estados Unidos. Sí. Y se dio como la oportunidad de como se dio algo al otro lado de la cordillera. Ok, me voy a Chile. Y ahí es donde llega, no recuerdo el lugar, pero la construcción de un acueducto o un túnel. Él llegó a Buenos Aires, Uh-huh. o sea, él llegó a Buenos Aires sin la intención de quedarse en Buenos Aires. O sea, a él lo bajaron del barco en Buenos Aires. Así de simple. Y tuvo que vivir y trabajar 6 meses en Buenos Aires, que coincidió con el tiempo de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y eso afectó fuertemente a los países exportadores, y Argentina en ese tiempo sí era un país abierto al mundo. ¿Ah? Por lo tanto, afectó mucho, se perdieron muchos empleos. Y en ese tiempo le ofrecieron trabajo en Chile, primero para construir un camino, que fue el camino que iba de Florida a Concepción, y luego él construyó un acueducto en Negrete. ¿Ah? Y ahí se quedó, conoció a mi abuela, nacieron sus 4 primeros hijos, y cuando estaba por nacer mi mamá, que es la primera de las mujeres, son 7 en total, ahí decidió irse a Concepción. Ya era el tiempo en que iban a entrar a la universidad los niños y qué sé yo, y ahí decidió irse a Concepción y se dedicó al comercio con, bueno, como la mayoría de los inmigrantes. En la parada como del, ya, soy nieto de este abuelo que no conocí, pero que a su vez conocí demasiado. Sí. Y otra cosa en la situación de ser el escritor y ver a este abuelo como un personaje. ¿Siempre lo tomaste como, quisiste abordarlo desde la no ficción? ¿Pudo haber tenido esa aventura de, y si lo agarro por el tema de la ficción y lo disfrazo de una novela de aventuras, por ejemplo? ¿O la novela de iniciación? Mira, nunca lo pensé en realidad, tienes razón. Pudo haber sido quizás un ejercicio súper interesante. No, yo lo quise abordar desde lo autobiográfico, derechamente. Ahora, si te pones a pensar, el libro no es ni ensayo, ni memorias, ni crónica de viaje, o quizás es todo a la vez. O sea, es un poquito inclasificable. Lo novelesco, lo literario que tiene, yo creo que es el lugar de procedencia, porque la isla es súper llamativa en términos de que forma parte de un mito súper conocido. O sea, se supone que en las costas de la isla fue donde cayó Ícaro, luego de que se le desprendieran las alas por acercarse mucho al sol, cosa que yo también relato en el libro. Y entonces tú llegas a la capital en barco, como lo hicimos nosotros, y te encuentras, lo primero que te encuentras es con la estatua grande de Ícaro, ahí en las costas de Agios Kyriakos, que es la capital de Icaria. Y yo creo que eso ya es algo un poco literario, digamos, más allá del elemento exacerbado con lo que uno trabaja siempre en literatura, digamos, más allá de que sea autobiográfico. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación, este recorrido, seguir los pasos de tu abuelo? Mira, conversé algún tiempo con algunos tíos, especialmente con mi mamá. Viajamos a Buenos Aires. El libro se escribió, yo te diría que el libro se escribió relativamente rápido. No sé si alcanzó al año, digamos. No, pues creo que menos que eso. Porque, bueno, hay muchas escenas que están súper presentes, hay muchas reflexiones que provienen de lo más, digamos, privado, de lo más interior mío. O sea, hay mucha reflexión personal, cosas que yo venía pensando hace mucho tiempo y que las traspasé al libro y me abrí absolutamente a los lectores. O sea, si alguien me quiere conocer, tiene que leer ese libro. ¿Y fue difícil ese ejercicio? Un poco, porque en la ficción uno se refugia un poco. O sea, hay gente que siempre te dice, cuando tú escribes ficción, yo había escrito ficción hasta este momento, tú sabes, cuando conoces otro libro, siempre te dicen, oye, pero mira esto que escribiste, es como tú. No, o sea, en ninguno de mis libros anteriores era yo. O sea, todo fue ficcionado, más allá de que uno se nutre de lectura y de observación y de experiencia, pero jamás intentas colocarte tú en la piel del personaje. O sea, vas de la mano del personaje, ¿no? Te internas, pero no eres tú. O sea, es un personaje
alguien con quien tú convives permanentemente, ese es el trabajo de ficción. Pero aquí sí soy yo, o sea, es mi vida, digamos. No, es un ejercicio totalmente distinto en el propósito permanente de ir renovando mi literatura siempre, que es mi desafío. Y en el camino editorial, bueno, tienes tus últimos libros publicados a través del Trayecto Editorial, Sí. anteriormente con Forja, hoy tenemos a la UFRO Sí. acá. ¿Cómo se da esa conexión con una editorial universitaria? Sí, mira, la experiencia ha sido súper buena. Primero porque es una editorial de la ciudad donde yo vivo. Por regresar a la academia siempre es grato, por lo menos para mí ha sido muy bueno. Yo he tenido la posibilidad de estar en hartos seminarios con otros escritores, estuve con Hernán Rivera y gente que invitan a la universidad, y eso, no sé, pues te da cierto bagaje que es interesante. Este libro se va a lanzar también, ya se lanzó aquí en Santiago, pero se va a lanzar en Temuco, en la UFRO, y con la participación de estudiantes de lengua, digamos, de literatura, de estudiantes de español, gente que está preparándose para la pedagogía. Ha sido una muy buena experiencia. Yo no sé si lo voy a repetir, pero al menos ha sido muy bueno desde el punto de vista de entrar en un universo académico que siempre es rico, siempre es valioso, siempre te da ese sentido de universalidad del conocimiento que por lo menos yo aprecio bastante. Ha sido muy bueno, muy buen ejercicio. Y la construcción del libro, porque cada capítulo, son capítulos cortos, Sí, que quizás el máximo puede tener 5 o 6 planas, sí. pero y algunos tienen y algunos es una plana completa O media plana. o media plana. Como escritor, ¿es algo que lo planeas o simplemente se da? Yo creo que simplemente se da. O sea, nunca he pensado cuando escribo, hoy voy a escribir un libro de 300 páginas o voy a hacer capítulos de 20 hojas. No es algo que nunca. Lo que sí te podría decir, este libro tiene 200 y tantas, 200 y algo páginas, pero lo que sí te podría decir, no me gustan los libros demasiado extensos. A mí no me gustan los libros demasiado extensos. Por lo tanto, no escribo libros demasiado extensos. Es una cosa muy personal, ¿no? Prefiero leer muchos libros de 200 páginas que leer un libro de 600. Yo, es un tema personal. Creo que a veces hay sobreabundancia o repetición excesiva en los libros muy largos, salvo excepciones. Hay libros largos extraordinarios, yo lo sé, pero otros libros largos en que sobra mucho. Quizás sea un defecto del editor, pero yo creo que el editor tiene que decirte, ¿sabes qué? Estas 20 páginas están de más, por decirte algo. O sea, eso a mí no me ocurrió porque yo, en general, hago libros, no sé, de 180 páginas, 170, pero no tengo nada sí, prefijado o preestablecido al momento de sentarme a escribir. Un capítulo dura 20 hojas o plana y ya está. Si dura 2 líneas, dura 2 líneas. Ya. Lo voy haciendo, voy descubriendo en la medida que voy escribiendo. O sea, para mí la literatura siempre es hallazgo permanente. Entonces, si para mí esa frase fue suficiente para cerrar lo que yo quiero contextualizar en un capítulo, ya está, es una frase. Listo. Hay una parte del libro ya con el establecimiento de tu abuelo en Concepción, con la instalación de almacenes Grecia. Sí. No, la verdad que pones pastelería y yo dije, cocina de autor acá. Es el protagonista de cocina de autor. Y tomar ese Chile antiguo, donde él conversaba con los estudiantes, Sí. les hacía pan con queso, jamón, y era la retribución de que ellos le conversaran a él respecto de, en el fondo, ver un Chile más austero, Sí. pero a la vez un Chile que va más
con calma, a diferencia de la realidad que estamos viviendo hoy, de la misma seguridad, eso queda todo fuera, pero como antes del capitalismo, en el fondo. Sí, entiendo. ¿Cómo fue visitar esa concepción de la época? Ese Chile de esa época. Aunque yo no lo haya vivido o haya tomado, alcanzado a vivir un poquito de ese Chile más amigable, más amistoso, o sea, el Chile de la vida de barrio, sí es de alguna manera nostálgico, porque yo creo que ahí está la sal de la vida, digamos. O sea, la posibilidad de saludarte con tus vecinos, de tener una sana convivencia con la gente con la cual tú te encuentras, saludarte, desearte un buen día, que eran cosas que mi abuelo hacía regularmente. O sea, él era una persona muy conocida, porque tenía uno de los almacenes más grandes, que no llegaba a ser supermercado, ¿se entiende? En esa época no había. Pero a él le encantaba eso, le encantaba conversar con sus vecinos, conversar con los estudiantes de la Universidad de Concepción, y él gratuitamente les entregaba comida para nutrirse de conversación, para formar comunidad finalmente. Eso para mí, bueno, yo creo que es algo que ojalá en algún momento, como la historia es cíclica, logremos recuperar. Está difícil, pero sería hermoso que en algún momento Chile volviera a ser ese lugar que era un poquito más provincia, pero que asimismo, porque en ese tiempo había mucha gente que venía a estudiar a la Universidad de Concepción desde afuera, o sea, vivíamos en provincia, pero había también mucha excelencia. Era una combinación bastante buena, un círculo bien virtuoso. No sé, sería bueno regresar a esos momentos. Es como esa cercanía de que, claro, son estudiantes que estudiaban en Concepción pero no vivían en la capital. Claro. Es como esa... Yo me veo en ellos. Es como todo lo yo me veo en estos muchachos que, claro, están con la lejanía de una o dos regiones. Aquí hay 2 océanos completos de distancia, sí, claro, con tu abuelo. Sí, claro. Sí, sí. O sea, es probable que él se haya visto reflejado en estos jóvenes, el que haya... Sí, que haya tratado de recuperar un poco esa mística, digamos, de que tuvo él al hacer ese tránsito desde Grecia hasta Chile. A lo mejor eran jóvenes que no tenían para comer en su momento, y quizás mi abuelo tampoco tuvo para comer en algún minuto, en ese periodo, digamos, hasta afianzarse laboralmente. Es posible. En la investigación, ¿hay algo que descubriste de tu abuelo que te haya sorprendido de esta vida nómada que tuvo? ¿Gratamente o no? Sí, mira, yo conocía casi todo. Me sorprendió que haya viajado para huir de alguien. Eso me sorprendió encontrarlo también en su debilidad, que yo no sabía. Eso fue una sorpresa para mí. Y fue aún más sorprendente que algunos familiares míos hayan participado en algunos sentimientos. Eso fue súper potente. También algunos de los hallazgos. A mi abuelo, por ejemplo, no le gustaban los italianos. Y yo nunca supe por qué. Y nadie de la familia supo por qué. Pero yo, cuando fui a Argentina, empecé como a atar cabos y pude llegar a entenderlo un poco. O sea, más allá de las luchas que habían por esos territorios donde él era ¿cómo se llama? Donde él era originario. O sea, hay razones de geopolítica, razones militares, que distanciaron fuertemente a Italia con Grecia. De hecho, nosotros hace poco estuvimos en la celebración del Día del Oji, que es una celebración en octubre, corríjanme, Vivi, el 25 de octubre del Oji, ¿no? 24. El 24 es una celebración y se celebra cuando un general griego le dice que no a Mussolini a ingresar a su territorio para tener un mejor posicionamiento dentro de la Segunda Guerra Mundial.
Y entonces Italia le declara la guerra a Grecia, con todas las posibilidades de ganarle. Alemania moviliza tropas desde Rusia a Grecia para pelearle a Grecia. Y todo el país se pone detrás de este general y Grecia resulta victorioso. Y ese es un día que se celebra mucho. Entonces, más allá de la disputa por los territorios del Dodecaneso, de esta isla, la isla de mi abuelo, cuando finalmente Grecia se independiza de Turquía, quedó en una situación de independencia, como 6 meses, y tuvieron la posibilidad cierta de caer bajo la dominación italiana. Bueno, y ahí fue cuando se anexaron nuevamente a Grecia. Entonces, había ciertas razones que lo impulsaban, creo yo, a tener cierta distancia de los italianos. Pero lo que yo creo que más lo marcó fue haber vivido en el barrio de La Boca, en esa época, que era un barrio que era principalmente habitado por genoveses, y yo imagino que había muchos genoveses y muy poco griegos. Algo tiene que haber ocurrido ahí, me imagino, no sé. Son teorías. Oye, no es el 24 ni el 25, 28 de octubre. 28 de octubre, día del Oji, el de Oxi. Sí. Es una fiesta nacional. ¿Y qué sensación te deja a ti? Lo conversamos antes de comenzar esta grabación, que tú dijiste que el griego era tu libro más personal y probablemente, y siento con lo que he leído, con lo leído del libro, el libro al cual más le tienes afecto, sin desmerecer los anteriores. Sí, sin duda, es mi libro más personal, el libro que le tengo más cariño, es un libro que me dejó bien agotado en términos de... Me costó volver a escribir después de escribir este libro. Me costó volver a escribir porque emocionalmente fue bien agotador, pero me produjo mucha satisfacción. Y lo que ha sido súper interesante en el proceso, desde que el griego ya salió de la editorial, de la imprenta, es que ha tenido súper buena crítica. Y eso me ha... siendo un libro tan personal, un libro que casi escribí para mí, digamos, por razones quizás terapéuticas, pero ha tenido súper buena crítica, entonces eso me pone muy contento. Muy contento. Ha sido fuente de mucha alegría. ¿Ana? Profesor, a propósito de lo mismo, eso de terapéutico, al leer el libro y también al escucharte, nos queda claro que hay toda una suerte de exorcismo, no sé si quiere decir, que querías hacer al soltar todo esto. ¿Qué quedó pendiente o lograste el objetivo? Yo te diría que logré tanto el objetivo que se ha producido como cierta comunión con mis familiares de Grecia, digamos. O sea, ellos quieren tener el libro, les pareció súper bonito que yo lo haya escrito. Generó más cercanía, a mí me sirvió mucho para soltar muchas cosas. No quedé con nada pendiente. Fue puro crecimiento, puro hallazgo. Fue un ejercicio súper interesante desde el punto de vista emocional, familiar. No sé, no tengo... Hasta el momento han sido solo cosas buenas. Ha representado sensaciones muy, muy ricas. Y que además lo hayan... Porque este libro pasó por un proceso distinto que los otros libros. O sea, no es lo mismo que un libro tú lo lleves a una editorial y lo analice un editor y le vea si le gusta o no le gusta y empiece a trabajar con él, que este libro que pasó por un consejo editorial de una facultad y que después lo prologó el vicedecano, que ahora es el decano de la facultad. O sea, tuvo una revisión bastante más exhaustiva. Y eso me produce cierta satisfacción porque quiere decir que mucha gente lo leyó y les gustó, digamos. O sea, siendo un libro poco convencional, además, porque no es una novela ni un libro de cuentos, o sea, es casi un ejercicio literario, no sé, es una cosa, una mezcla de género, no sé. No
me dejó con sensaciones muy buenas, muy buenas, muy positivas. ¿Y explorar la no ficción en un próximo libro, por ejemplo? Es muy posible, pero ahora mismo estoy cerrando el universo de cocina de autor y Candy, están conectados, entonces estoy escribiendo esa novela, estoy terminando esa historia, porque el inconsciente colectivo dice que todas las historias tienen que tener un final. Claro. Y yo quiero cerrar ese capítulo de mi literatura. Es un libro muy distinto de lo que escribí antes, una novela, pero quiero cerrar el universo de Bastián Richter y de Nicolás, que son los protagonistas del Cocina de Autor y que también aparecen en el Candy. Estoy en eso, pero sí me quedé con buenas sensaciones con la no ficción. Entonces no descarto escribir alguna suerte de ensayo en el futuro. Sí, es muy probable que lo haga. No te podría decir sobre qué, sí, hay cosas que yo estaba estudiando, pero sí, las posibilidades están súper abiertas para explorar la no ficción. En los minutos que nos quedan quiero, Gonzalo, agradecerte este tiempo para con que leo. Como te dije también, me gustó mucho leerte en otro tono, en un tono más personal, porque de alguna forma somos testigos de la historia de tu abuelo, de este abuelo que se va por un mal amor de Grecia, así que lo voy a poner entre grandes comillas, y se va a esta aventura a otro país, otro continente, cruzar el océano completo. En el fondo, la historia de cualquier inmigrante que haya llegado a Chile, que haya visto el Edén, como se dice en el himno, citando el himno nacional, y que haya establecido, haya echado raíces acá, haya querido tener un poco de Grecia acá en Chile, un poco de su Grecia. Y obviamente recomendarles para quienes nos verán o escucharán este podcast, o nos verán probablemente, y probablemente va a ser en enero, así que tenga buen verano. Recomendarles El Griego como un buen libro de aventuras, creo yo, porque es un libro de aventura a pesar de tener el tono de no ficción. Es un muy bonito y es una escritura muy cálida la que hace, porque quienes han seguido con Cocina Autor, con Candy, con La vida de los otros también, porque son distintos tonos, pero que forman parte del mismo universo, del Gonzalo Garayverso, contemplado, y darte estos minutos a la cámara para que simplemente decirte, ¿por qué el griego? ¿Por qué deberás leer el griego? Sí, mira, quiero agradecer la invitación una vez más, Humberto, Mario, muchas gracias. Yo creo que debieran leer este libro, El Griego, principalmente, yo creo que si tienen una historia familiar cercana con la inmigración, este libro puede ser muy interesante para todos los lectores. Y nosotros en Chile nos hemos nutrido de inmigrantes. Y yo creo que hay historias que son muy comunes a la historia de mi abuelo, gente que ha llegado a distintos puntos del mundo. Chile se ha formado de inmigrantes. Lo chileno es una confluencia de muchas razas, de muchas culturas, y yo creo que muchos se pueden ver reconocidos en sus propias historias familiares al leer este libro. Un libro muy autobiográfico, un libro donde me desnudo ante el lector de manera brutal y que se lo recomiendo y que está a la venta aquí en Queleo Forestal, frente al parque del mismo nombre. ¿Qué más poder agregar? Gonzalo Garay, gracias por tu tiempo para con Queleo Forestal. Gracias. A quienes están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.